nombre es Akira y estoy muy contento hoy de poder presentar y compartir con vosotros mi trabajo de final de grado. Es un proyecto que inicio con la motivación de explorar un poco el terreno que existe tanto en el diseño como en la programación y el desarrollo web, que creo que son dos territorios que están separados y que siempre cuando se ejecuta el diseño, luego se pasa a otro equipo o una persona que se encarga de desarrollar el aplicativo. Entonces creo que hay algunas cosas que se pierden y hay algunas ventajas también de trabajar así, pero bueno, por lo tanto, para poder entenderlo mejor, decido iniciar este proyecto de explorar estos dos terrenos. El proyecto básicamente se basa en crear un aplicativo que permita gestionar de una forma más eficiente el tiempo y las tareas y que ayude a desarrollar los proyectos tanto de diseño como de desarrollo o otro tipo de proyecto que se quiera ejecutar. Se utiliza la técnica Pomodoro, que básicamente se inspira en los relojes o temporizadores de cocina, y es una técnica inventada por Francesco Cirillo que básicamente fracciona el tiempo de trabajo en diferentes grupos de tiempo, y estos grupos de tiempo se reparten también intercalados por unas pausas. Trabajar de esta forma o de este sistema agiliza mucho a estructurar el proyecto, incluso evita que algunas personas del proyecto acaben con sobretrabajo, y también permite que se pueda respirar, digamos, o desconectar un poco entre los periodos de trabajo. Por tanto, decido iniciar este proyecto creando una web app. Y como todos sabemos, el beneficio de las web apps es que al ser responsivas, o deberían ser responsivas, son ejecutables en cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet o de escritorio, y tampoco importa el sistema operativo. Básicamente el foco estará en el navegador que se utilice, que hoy en día la mayoría de ordenadores utilizan navegadores modernos, por lo tanto es una de las opciones que creo que se debe explorar. El diseño de la identidad se inicia un poco haciendo la reflexión o explorando las diferentes formas de representar el tiempo, y la que más me llamó la atención era la del incienso, ¿no? Es un elemento que de una forma muy pausada pero sin cesar marca la evolución y el transcurso del tiempo, y entonces cojo como inspiración este elemento y para trasladarlo de una forma gráfica utilizo lo que son las fuentes variables. Que las fuentes variables son fuentes diseñadas con diferentes ejes de variabilidad, digamos, y por lo tanto permiten crear animaciones o transiciones muy suaves. En el caso de la tipografía que he utilizado, Name Sans, esta tipografía pasa de de un peso ultra a un peso thinline, que en valores matemáticos sería pasar de 1000 a 0. Y como podéis ver, el transcurso del tiempo, la tipografía va perdiendo peso. Como comentaba, Name Sans es una tipografía creada por la fundición Arrowtype, que me gustaría agradecer mucho su colaboración, ya que me cedieron la tipografía mientras estaba en periodo de desarrollo. Cualidades muy interesantes de esta tipografía, como ya comentaba y se ha podido ver, es el paso de un peso thin a un peso ultra, y también su propiedad óptica de ser ajustada según los parámetros que nosotros marquemos. Para desarrollarle, digamos, la paleta cromática de la identidad de este aplicativo, se coge inspiración de tres diferentes elementos. Primero, de los aplicativos de oficina, digamos, o de trabajo de ordenador, y mayoritariamente estos programas utilizan una paleta cromática azul. Luego se coge también como inspiración el rojo de Pomodoro, y finalmente se coge otro elemento para crear digamos, un color
secundario de acentuación que se inspira también en los post-its de color naranja, creando así un trío que funciona perfectamente y va alineado con el mood del proyecto y el concepto. Entonces, una vez escogidos estos elementos, tanto de tipografía como color, se empieza a desarrollar lo que es la interficie y se desarrollan diferentes componentes, y los diferentes estados y diferentes transiciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver el switch o simplemente los botones de radio y de selección. O también se desarrollan elementos de input. Por ejemplo, este formulario para poder modificar el tiempo que queremos estar trabajando. También botones. Botón secundario. Y también es interesante ver diferentes exploraciones a nivel de usabilidad, ¿no? Como algunos botones hacen una pequeña preview de lo que va a suceder. Por ejemplo, en este caso, este botón despliega el panel de control o de ajustes y como hace un movimiento hacia abajo, se despliega hacia abajo, el botón realiza la misma función. Entonces se intenta establecer una memoria, digamos, dentro del usuario. El mismo caso sería para el planner. Y también, bueno, un poco la exploración que se debía seguir a nivel de interficie y usabilidad. Diferentes opciones también, y repito cómo se estaba viendo con el botón. Y finalmente se acaba creando la interficie final con los diferentes componentes, ¿no? Se empieza creando pequeños elementos que después se van sumando digamos, al layout. También, al ya tener una paleta cromática establecida, se desarrollan diferentes saturaciones. Esto permite crear también una versión de modo nocturno, que es algo muy importante y que a través de los test de usuarios realizados se descubrió que muchos de los usuarios también trabajaban tanto de noche como en entornos con poca luz. Ahora también hablar un poco de usabilidad. Como comentaba, la función de los botones permite predecir qué va a suceder y memorizar dónde está cada elemento dentro de la pantalla. En este caso, bueno, tenemos el desplegar los ajustes, en este caso el planificador de tareas a nivel semanal. Y esta es un poco una pantalla donde comparto diferentes interacciones que son presentes en la app. Esta es una de las pequeñas interacciones también y, digamos, easter eggs dentro de la aplicación, que es un poco hacer una reflexión sobre todo el trabajo ejecutado y digerírselo, o sea, todos estos datos, digerirlos y ofrecérselos al usuario como algo positivo y gratificante, que puedan apreciar todo el tiempo que han dedicado en trabajar y también en las pausas, que creo que también es algo muy importante enfatizar, ya que no se potencia tanto. Ahora estamos viendo lo que sería una simulación de la acción de notificación, que estaría implementada a través de la web app. Y aquí podemos ver también, digamos, la pausa más larga, ¿no?, que toma los 25 minutos. Pues podemos ver aquí cómo está consumiéndose el incienso y es otra forma de representar el paso del tiempo. Otra función interesante que incorporo es digamos, el shortcut utilizando lo que sería el subdominio. Subdominio es el elemento que vemos delante del dominio, que sería, por ejemplo, en este caso el 20. Al escribir esto en la barra de navegación, lo que haría es directamente crear un temporizador predefinido de 20 minutos. Estos son pequeños ajustes y
easter eggs que creo que son interesantes y que al usuario le facilita mucho su proceso de trabajo. Un término que descubrí al desarrollar este proyecto es el término MVP, que en inglés son las siglas de Minimum Viable Product. Creo que es algo muy interesante a comentar, ya que digamos que en el diseño del print, ¿no? Diseño gráfico tenemos el print y digamos el digital. En el diseño print todo es muy lineal, ¿no? Siempre hay saltos hacia adelante y hacia atrás, pero finalmente siempre tiene que haber un producto final que debe estar cerrado, ya que se envía a imprenta y no se pueden realizar cambios por su propia naturaleza. Pero en el caso del diseño gráfico digital, creo que se debería adoptar un método de trabajo más de constante progreso, es decir, crear metas más pequeñas y, por lo tanto, ir cerrando y iterando en base a estas. La siguiente ilustración lo explica perfectamente, ¿no? Lo que queremos ofrecer a nuestro cliente o al usuario es un medio de transporte, ¿no? Porque al final lo que quiere es moverse de un punto A a un punto B. Entonces, no sería un pensamiento lógico ofrecerle directamente las diferentes partes del coche e ir desarrollando el proyecto hasta acabarlo, que sería, por ejemplo, en el caso del print, sería una filosofía que no se puede adoptar en el diseño digital. En el diseño digital lo que se debe adoptar es lo que vemos en la ilustración en la parte inferior, ¿no? Debemos empezar con pequeñas funcionalidades o ofrecerle al usuario pequeñas partes y herramientas que vayan funcionando hasta llegar al producto final. Y es una cosa que al ser digital es posible y viable, ¿no? Nos permite ir constantemente iterando, constantemente haciendo pruebas y ajustando el producto, que incluso evolucionarlo mucho más allá de lo que, por ejemplo, vemos ahora en la foto, un coche. Podríamos llegar a hacer un camión. También, bueno, traducido lo que está comentando, ¿no? En la aplicación lo que me planteé es también crear esta evolución, ¿no? Y empezar con los elementos principales hasta llegar al elemento final. Ahora lo que estáis viendo sería, por ejemplo, una de las fases de lanzamiento, digamos, donde primordialmente en la técnica Pomodoro lo más importante es el temporizador. Por lo tanto, una de las primeras funcionalidades que deberían estar dentro del aplicativo es el temporizador. Y luego ya una vez tengamos el temporizador ajustado y creado y perfeccionado, lo que podemos hacer es incorporar las tareas, que es otra de las cualidades de la técnica Pomodoro importantes, ¿no? En la anterior pantalla el usuario lo que puede hacer es coger lápiz y papel y escribir las tareas. Por lo tanto, pasaría a ser una prioridad secundaria y una prioridad que se incorpora en la siguiente fase, que es la que estamos viendo en pantalla. Entonces, como comentaba, se desarrolla este timeline, ¿no? De diferentes pantallas, desde el lanzamiento hasta el objetivo final. Me gustaría también hablar sobre desarrollo, ya que es uno de los territorios que he explorado y que no conocía. Y extraigo diferentes resultados. Uno de los primeros resultados es el que ya he comentado a lo largo de la presentación, es que siempre se diseña y luego se pasa a lo que sería el equipo de desarrollo, que desarrolla y bueno, prepara el aplicativo y lo prepara para el lanzamiento a digital. Creo que es un método de trabajo válido, pero también se debería tener en cuenta otra forma de trabajo que creo que también es muy interesante y puede agilizar mucho el proceso de lanzamiento de productos sin ofrecer interfaces de baja calidad o usabilidad de baja calidad, que sería el modelo de desarrollo que le llamo DPU, que básicamente quiere decir diseño, programación y, digamos, usabilidad por el parte del usuario. Y entonces, el modelo que yo quiero proponer y promover un poco también es el PDU, que sería básicamente el programador, luego va el diseñador y luego va el usuario. Básicamente creo que es interesante porque hay muchos desarrolladores que tienen mucho talento y que, aunque no tengan dominadas las cualidades, digamos, de diseño gráfico, accesibilidad o identidad,
sí que pueden lanzar al mercado un producto acabado y que funcione. Y luego lo que puede suceder es que un diseñador entre dentro del proyecto, coja el aplicativo que ya se ha creado y vaya corrigiendo estos pasos hasta lanzarla al usuario. Creo que es un sistema que puede agilizar mucho el lanzamiento de productos y también el testeo. Bueno, esto ha sido mi proyecto y este proyecto está aún en la incubadora. Estoy desarrollando el aplicativo y estoy aprendiendo un montón a nivel de desarrollo y creo que puedo llegar a empatizar mucho más aún con los desarrolladores. Y bueno, me gustaría, bueno, si os interesa el proyecto, queréis más detalles sobre este, si vais a la dirección que veis en pantalla, que sería docs.minutes2.work, aquí tendréis un gran detalle de los diferentes pasos que he seguido y las diferentes decisiones y, bueno, todo acompañado de imágenes y un poco el behind the scenes, ¿no? Y por otro lado, si queréis visitar el aplicativo, está de momento en la fase de lanzamiento. Si vais al dominio de minutes2.work, podéis acceder a esta pantalla donde podréis esperar al lanzamiento que pronto se acerca. Bueno, muchas gracias por visitar el vídeo presentación. Si tenéis cualquier sugerencia o os gustaría profundizar más sobre el proyecto o simplemente queréis decir hola o discutir algunas cosas que se han mencionado, no dudéis en contactarme a través de mi email o visitar mi portfolio en vicenteakira.com. Muchas gracias.